El tercer tema del curso de herramientas y equipos de taller es el goniómetro y el reloj comparador, que es parte de los instrumentos que estamos viendo en este curso. En el goniómetro lo que vamos a aprender es a identificar la precisión de un goniómetro simple y un goniómetro de precisión con nonio, y tomar mediciones con ambos instrumentos de medición. Veamos las partes de un goniómetro simple. Tiene un cuerpo donde están las escalas en grados, un brazo estacionario y un brazo en movimiento. Tiene una perilla que permite la sujeción del brazo con el cuerpo del goniómetro. La escala de este goniómetro simple tiene una escala en grados de 0 a 180 grados o de 180 a 0 grados, una escala milimétrica en el mismo cuerpo del goniómetro y también en la regleta. No necesariamente tiene que tener las escalas milimétricas, pero sí la escala en grados. La precisión de este goniómetro es de 1 grado y va a tomar mediciones desde 0 a 180 grados. Las partes de un goniómetro con nonio. Tiene una regla fija que está unida al disco principal y un disco giratorio que tiene una escala nonio, y para mejorar la visibilidad tiene una luna de aumento. Aquí vemos un tornillo bloqueador. Este tornillo va a prensar el disco principal y el disco giratorio. Y el segundo tornillo, el más pequeño, va a prensar el disco principal, el giratorio y la regleta. Tiene 3 regletas. Estas 3 me van a permitir mayor versatilidad en el momento de tomar la medición angular. Veamos la precisión de un goniómetro con nonio. En la escala principal 1 grado y en la escala secundaria o nonio vamos a encontrar 12 divisiones de 0 a 60 y 12 divisiones en el sentido contrario, sentido antihorario y en sentido horario. Encuentro 12 y 12 divisiones. La precisión de este goniómetro es de 5 minutos y el rango es de 0 a 360 grados. Vemos en la precisión que de 0 a 60 encontramos 12 divisiones. 1 grado dividido en 12 partes. 1 grado es igual a 60 minutos. 60 minutos entre 12 divisiones del nonio, 5 minutos. Vamos a tomar solamente 12 divisiones. Las otras 12 divisiones es también parte del nonio. Tienen el mismo valor, 5 minutos, 10, 15, 20, 25, hasta 60 minutos, que equivale a 1 grado. Se va a considerar el nonio de la izquierda cuando el sentido de medición va hacia el sentido antihorario, y se toma el nonio de la derecha cuando el sentido de medición va en sentido horario. Se pidió realizar una unión en pares de la precisión de los goniómetros para identificar precisión en 5 minutos y precisión de 1 grado. Las formas de medición: utilizamos siempre una mesa, un bloque de mármol, para ser confiable el momento de tomar la medición. El bloque a medir, el goniómetro con su regla fija y su regla móvil, y la luna que nos ayuda en tomar la medición, ver qué línea es la que coincide.
Las formas de medición. Aquí se está comprobando, está la regleta fija, que es parte del disco principal, y la regleta móvil, que están conformando aquí un ángulo de 0 grados. Y la comprobación se realiza en la mesa del mármol. Por tanto, verifico que el 0 del nonio coincide con el 0 del disco principal. La versatilidad en tomar la medición va a corresponder a la habilidad que tenga el técnico que realice la medición, la posición que va a colocar en el goniómetro. Entonces aquí tenemos una medición de la regleta. En una segunda posición, la regleta fija con la regleta móvil. Una tercera posición de la regleta fija y la regleta móvil. Y las graduaciones, si bien el rango es de 0 a 360 grados, la graduación va de 0 a 90, de 90 a 0, de 0 a 90 y de 90 a 0. Por eso aquí lo que está considerando es 180 menos, 90 menos, y para tomar la medición se considera la medición de los ángulos opuestos. Ejemplos de medición con un goniómetro con nonio, con un goniómetro simple, con un goniómetro simple. En las prácticas de medición vemos un goniómetro simple y hablamos de los ángulos opuestos. La medición va a depender de la posición en la que coloquemos el material a medir o la superficie a medir. Si lo colocamos en este lado, vemos el lado opuesto. Tomamos la lectura del lado opuesto. No voy a decir aquí 128 grados, sino si coloco el material a medir en este extremo, voy a medir el extremo opuesto. 10, 20, 30, 40, 50 y 52 grados. Si coloco la superficie a medir entre la cara de referencia y la regleta en este extremo, voy a tomar la medida del opuesto. En este caso sería 128 grados. En el goniómetro con nonio, si tomo la medición en este extremo, la regleta fija con la regleta móvil, la superficie a medir, voy a observar el 0, siempre el 0 es el que manda. En este caso el nonio se encuentra en la parte inferior y el disco principal en la parte superior. El 0 manda y manda 62 grados. 62. Y no tiene una línea que coincida, ya que aquí no interviene el nonio. Vemos una ligera desviación y ya el 0 no coincide con ninguna línea de la escala principal. Aquí ya interviene el nonio. Tengo igual 61 grados. El 0 está entre 61 y 62 grados. Y como el avance va en el sentido antihorario, voy a observar el nonio que se encuentra en el mismo sentido. Y la medida sería 61 grados con 30 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. 61 grados con 30 minutos. ¿Por qué no tomo el nonio que está en el otro extremo? ¿Por qué no veo una línea del nonio? Porque si observan, está avanzando la escala entre 60, 61, 62, 63, 64, ¿verdad? Entonces tengo que observar el nonio que va en ese mismo sentido. No podría colocar 61, 62,
61 y ver el nonio que está detrás. En este ejercicio, el 0, el nonio está en la parte superior y la escala principal está en la parte inferior, pero la forma de medición sigue siendo la misma. El 0 manda. Y veo que está avanzando. No voy a decir aquí 44 ni 43. El 0 está indicando que la medición es 35, 36. 36. Entonces, como está creciente, 35, 36, está creciente, vamos a ver hacia el sentido antihorario. Veo el nonio que va en el mismo sentido. 36 con 5, con 10, con 15 y con 20 minutos. Veamos ahora la lectura hacia el otro sentido. Veo que está creciente hacia el sentido horario. 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45. El sentido de medición está hacia el sentido horario. 45. ¿Con cuántos minutos? Con 50 minutos. En este video lo que vamos a mostrar es la práctica que vamos a realizar con el goniómetro simple y con el goniómetro con nonio. Vamos a tomar la medición de una probeta angular y en el goniómetro simple esta probeta ya tiene medidas que no son enteras, sino que necesitan de una precisión mayor a 1 grado. Primero tenemos que tomar la medición y vamos a apoyar en la superficie en la cara de referencia y luego vamos a acercar la regleta y medimos el ángulo opuesto. Aquí me faltó ajustar la perilla. Entonces el ángulo que se va a medir es el opuesto al de la superficie. Luego vamos a tomar la medida del mismo ángulo con el goniómetro con nonio. El material se apoya en la regleta fija y luego se acerca la regla móvil. Ahí ajustamos las perillas y utilizando la luna de aumento vamos a ver la línea del nonio que coincida con la del disco. Para el reloj comparador, nuestro objetivo es identificar el rango y la precisión y realizar algunas mediciones con el reloj. El reloj comparador tiene unas partes y vamos a identificar el capuchón que tiene directamente la conexión con el palpador, con el vástago. El vástago es la estructura, el husillo y la punta de contacto que se conoce también como palpador. Está conectado con el capuchón. Tiene la aguja de las cuenta vueltas, cuenta las vueltas, la aguja principal que va a tener la graduación de la precisión, la carátula, el vástago, los limitadores de tolerancia. Estos
pueden desplazarse. Ahorita en este reloj veo que tiene un campo de tolerancia de 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 centésimas de tolerancia. La comprensión de la lectura del reloj va a corresponder al sentido de las agujas del reloj. La punta de contacto, si ésta se va a extender o si se va a contraer. Sentido de giro de la aguja del reloj. Si se contrae o si se extiende. La sujeción del reloj comparador es por el vástago. Se puede utilizar unos brazos de extensión o unos brazos articulados. Estos brazos fijos y articulados están unidos a una base magnética. Esta base magnética tiene una superficie confiable de planitud. No viene la base magnética totalmente plana. Tiene una superficie en B para la ubicación en diferentes escenarios. Una de las aplicaciones del reloj comparador es la medición con un patrón de referencia. El patrón de referencia puede tener una medida, por ejemplo, de 20 milímetros. Esa medida de 20 milímetros es la medida referencial. Cuando colocamos en una medida referencial de 20 milímetros, esa medida va a volverse la medida 0. Y partiendo de 20 podemos decir 20 más o 20 menos. Si el patrón de medición tiene 20 milímetros, podemos graduar el comparador de carátula, movemos el dial y lo colocamos en 0. Y esta medida de 0 tiene como resultado una medida indirecta de 20 milímetros. Partiendo de 20 milímetros, podemos tomar la medida de la pieza B y de la pieza A. Si la pieza B es mayor, pues la aguja del reloj se va a desplazar. Aquí se ha desplazado 1 milímetro, una vuelta, con 17 centésimas. Una vuelta y 17 centésimas. Entonces la medida, la lectura es 1,17. Pero la medida con la referencia sería 21,17 milímetros. El sentido de aumento de medición es el sentido horario. Ahora veamos, siendo 20 milímetros la referencia, 20, la aguja aquí se ha desplazado en sentido antihorario. Por tanto, la punta móvil ha bajado de 20. ¿Cuánto? 0 menos 0,21. Quiere decir que aquí la medida de esta pieza, la pieza C, será 20 menos 0,21. Y en la medida B, 20 más 1,17 milímetros. El reloj comparador aquí está teniendo la aplicación que está tomando una medida con una medición indirecta, porque utiliza como referencia un patrón. Calibre en 0 y según el desplazamiento de las agujas del reloj
aumenta o disminuye. A lo que estábamos explicando le decimos una precarga. En la figura, el reloj comparador indica una precarga de 5 milímetros. ¿Dónde están los 5 milímetros? Estamos viendo el contador de vueltas. El contador de vueltas ha contado 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Por eso está marcando ya no en 0, sino en sentido contrario, que es 5 milímetros. Es decir, que el asta movible se desplazó 5 milímetros hacia arriba. Y hemos colocado aquí en 0. Colocado en 0. Y se debe regular la precarga en función de la magnitud a medir. Sí, no puedo colocar la precarga pues muy cercano a los 10 milímetros, porque no voy a tener opción de mover más la aguja del comparador. Entonces, una medida directa, aquí, la medida directa de la precarga, que fue esta, la precarga de 5. El reloj comparador ha tomado la medición de esta nueva superficie, entonces de 5 ha aumentado. ¿Cuánto ha aumentado? 27. 2,27. Vemos en el contador de las vueltas, estaba en 5 inicialmente, ha contado una vuelta más y una vuelta más. Entonces se ha desplazado 2 milímetros y aquí, como la medida ha aumentado, entonces voy a ver 10, 20, 25, 26, 27. ¿Cuál será el resultado de esta medida? 25 que fue de la precarga más 2,27. 2 por el conteo de vueltas y 27 desde 0. 10, 20, 25, 26, 27. Entonces acá la medida directa será de 7,27. 5 de la precarga y 2,27 el avance de la diferencia entre la precarga y la medida nueva. Ahora veamos una medida de rebaje, que la otra fue una medida que aumentaba. La medida de rebaje, el sentido es antihorario. Desde la medida de precarga, que es 0, 5, esta es la medida inicial de referencia, ha tenido una medida en rebaje. ¿Cuánto menos? Voy a ver el contador de vueltas. Estaba en 5 y el sentido ha ido en 1 y un 1 y 2. 2. También tenemos que indicar que el sentido, si el contador de vueltas va en sentido antihorario, la aguja principal va en sentido horario y viceversa. Entonces aquí tengo que se ha desplazado en una medida de una medida de 5 milímetros de precarga, se ha desplazado 2,27. Al desplazarse 2,27, aquí desde 0 se ha desplazado una, dos vueltas y 10, 20, 25, 26, 27. Al haberse desplazado 2,27 en el sentido contrario, vamos a decir que la medida es de 2,73. ¿Qué ha sucedido aquí? Se ha restado de la medida de precarga la medición real del reloj. 5, y esta diferencia de 2,27 se ve en el conteo de las vueltas. Partió de 5.
Entonces se ha desplazado 1, 2 en el disco del conteo de vueltas. Pero en el disco principal, ¿cómo se ha desplazado? 1, 2, 10, 20, 25, 26 y 27. Entonces tenemos la medida de resalto que aumenta y la medida de rebaje donde disminuye. Esta práctica también la realizamos en el taller para conocer en la medición directa e indirecta el sentido de las agujas del reloj, horario, horario, antihorario, cuándo aumenta y cuándo disminuye. Otra aplicación del reloj comparador es verificar el paralelismo de las piezas. Es donde el reloj se mantiene fijo con el palpador en una posición vertical y es la pieza a la que vamos a desplazarla de forma manual. Es recomendable tener un punto de apoyo para tener una mejor lectura de la sección paralela. También la medición angular en errores de alineamiento. Aquí es vital la ubicación de la base magnética. Desviaciones con el reloj comparador, tanto radial como una desviación axial. Aquí hemos lanzado una pregunta y era indique la aplicación, la respuesta, el paralelismo de una superficie y las utilidades del reloj comparador no se limitan a una sola posición. Dentro de las tolerancias de posición, de cilindricidad, redondez, paralelismo, conicidad, dentro de estas posiciones de tolerancia, el reloj comparador nos sirve para comprobar si esta tolerancia de posición es confiable. Si está dentro de la tolerancia, utilizamos el reloj comparador con sus indicadores de tolerancia para tomar las mediciones de las superficies. Errores de medición: la visión del reloj, el montaje incorrecto, genera siempre pandeo y no le va a dar estabilidad. Correcto, tanto en longitud como en altura. No estrangulamos el vástago. La presión es manual, no utilizamos ninguna llave adicional. Y la posición del reloj, correcto, incorrecto, te va a dar una medida incorrecta. Y las puntas también se van a desgastar. Lanzamos también unos pares sobre las buenas prácticas de medición, la posición de medición, errores de montaje y error de sujeción del reloj comparador, para tomando en cuenta en las prácticas. Vamos a realizar ahora unas prácticas con el simulador. Bien, tenemos entonces aquí el reloj comparador. Vamos a ampliar un poquito. Bien, ya está. Entonces voy a colocar la punta del husillo en la base del mármol. Cuando está marcando 0 es porque está teniendo un contacto con la mesa de mármol, y voy a mover el dial aquí. También, bueno, ahora con el simulador tendría que desplazar la punta, pero si sería el reloj en físico, no es recomendable tocar el palpador,
si no tiene un capuchón, y desde el eje externo voy a poder elevar o bajar el husillo. Entonces aquí voy a desplazar, se ha desplazado una vuelta con 14 centésimos. Voy a volver a repetir, desde 0, una vuelta con 14 centésimos. Cuando hicimos la práctica de la precarga, dijimos que la precarga era de 5 milímetros. Acá le vamos a colocar medio milímetro por el tema del rango. Así. Esa era la práctica que hemos explicado hace unos minutos. Coloca una precarga de 5 milímetros para tomar luego una medida mayor o menor. Bien, entonces en la primera, recuerdo, vamos a poner que era 0,72. Y finalmente dijimos que tenía una medición mayor y el desplazamiento tenía un sentido horario. De 5, que es la precarga que hacemos, colocamos en 0. Movemos el dial para ubicar el 0. Normalmente se mueve con facilidad. Ya está. Bien. Ahí está en 0. Y aquí voy a decir que la medida es medio milímetro. Si voy a tomar una medida mayor, se va a desplazar ahí está. La medida aquí es de 0,2, ¿verdad? Pero considerando la precarga, le tengo que sumar 0,5 más 2, 0,7. Regresemos a la precarga de 0,5 y veamos el sentido contrario, antihorario. La medida acá no será 0,5 más 2, sino será 0,5 menos 2. La medida entonces será 0,3. Bien, en este reloj estoy viendo una medida en decimales de pulgada. Vamos a centrar un poquito mejor. Ya. Vemos la punta móvil que está teniendo el rozamiento con la mesa de mármol. Está marcando en 0. Vamos a ver cuánto es su rango. Se está desplazando una décima, 1,114, pero tengo que indicar que el rango es la medida redondeada, entonces 0,1, una décima. Por tanto, una vuelta es una décima. De 0 a 10, una centésima.
y cada división es una milésima. Tenemos 2 milésimas, 3 milésimas, cada división es una milésima. También aquí podemos colocarle una precarga. Cuando le decimos precarga es cuando la punta va a tener contacto primero en una línea referencial, en cualquiera línea referencial. Tenemos que escoger que también no sea muy cercano a la medida máxima. Si ponemos una precarga muy cercana a la medida máxima, no tenemos mucho rango de desplazamiento. Por eso tiene que ser más o menos cercana a la media. Y cuando tenemos ya el punto de contacto, desplazamos y colocamos en 0. Si esta medida cuenta en la medición, lo tomamos como precarga. Si no cuenta en la medición y se está viendo una desviación radial, entonces parte desde 0. Si es para tomar medición indirecta, se considera la precarga. Vamos a hacer ahora unos ejercicios de lectura. Cuando tenemos una línea que está marcando el 0, nos indica que no ha habido una precarga. También voy a observar el contador de vueltas y las flechas que indican el sentido de giro horario o antihorario de las agujas. Tener en cuenta que si la aguja principal va a ir en sentido horario, la aguja del contador de vueltas va en sentido contrario. Bien, veamos entonces ahora el desplazamiento del conteo. Manda la aguja principal en el conteo. La medida entonces acá sería de 0,32. El desplazamiento de la aguja ha partido de 0, porque no hay precarga. 10, 20, 32. 32 centésimas de milímetro. Aquí en el comparador se observa la precisión y el rango. Veo que el conteo de vuelta no ha llegado a 1 milímetro. Entonces voy a poner aquí que 0,14. 0,14. Aquí no voy a poner 11, sino el desplazamiento en sentido horario. 0,89. El contador de vueltas nos dice que no ha pasado de una vuelta. No ha llegado a una vuelta. Aquí la medida es de 0,99. 0,99. Casi ha dado una vuelta. ¿Cómo ha sido el desplazamiento? Casi una vuelta. Esta línea nos dice que no ha habido precarga. Vemos aquí, podría colocar solamente 9 centésimas,
0,09, pero el contador de vueltas nos dice que ya la aguja se ha desplazado 1, 2, 3, 4, ¿cuántas vueltas? Se ha desplazado 5,09. 5 vueltas con 9 centésimas. En esta otra medida también no vemos que ha habido una precarga. La diferencia es el sentido contrario. Desde 0 estamos viendo una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Nos dice que se ha desplazado en el contador 1, 2, 3 vueltas. Hasta aquí 3. 10, 20, 25, 26, 27. 3,27. La diferencia del sentido de las agujas del reloj. La aguja principal se ha desplazado en un sentido antihorario. 1, 2 y 3. ¿Cómo sé que son 3? De 0 a 7 hay 3 vueltas. Hasta aquí 3,10, 20, 25, 26 y 27. En este otro ejercicio también no estamos viendo una precarga. Observamos el sentido de la aguja, se ha desplazado en un sentido antihorario. Partimos de 0, se ha desplazado de acuerdo al contador, una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces voy a colocar 8,52. 8,52. Siguiente, este ya tiene una precarga. La línea ya no está marcando en 0, sino está en 30. Toda la medición va a partir entonces de 30. En la práctica, ¿qué ha sucedido? Hemos desplazado la punta del husillo y la marcación está en 30. Podemos girar el dial en el goniómetro real, pero para entender el tema de la precarga vamos a partir de 30. Tampoco en este momento el simulador no nos permite mover el dial. Bien, entonces partiendo de 30 vemos el sentido de las agujas. Ya no digo 0, una vuelta, 2 vueltas, sino desde 30. Entonces aquí ha dado hasta aquí una vuelta y el contador de vueltas nos ayuda en ver cuántas vueltas es las que se ha desplazado. 1, 2, 3, 4, 4. Entonces voy a poner aquí 4, veo el desplazamiento. Ya. Aquí, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82. 4,82. Este otro reloj tiene una graduación de 0 a 1 pulgada. El rango es 1 pulgada y la precisión es 1 milésima. Por tanto, vamos a poner que cada división una
una milésima, de 0 a 10 una centésima y una vuelta una décima. ¿Cuánto se ha desplazado? No ha llegado a una décima. 0,0. Vemos ahora cuántas milésimas. 48. 48 milésimas de pulgada. No ha llegado a una décima. Se ha desplazado en un sentido horario. 48 milésimas. En el siguiente ejercicio vemos 0 pulgadas. No ha pasado de una vuelta. 0, 7. 0,070 milésimas de pulgada.